Hola Juan, te recibo. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Estoy seguro que no esperabas hablar de estos temas, ¿no? No, Pero, ¿advertís algo de esto? no, pero sí entiendo que el rock ha sido históricamente un instrumento para la manifestación de todos los rupturistas. O sea que los cambios en el lenguaje es bastante predecible que también aparezcan por esos lugares de la cultura, ¿no? O sea, que sea el rock un instrumento por el que aparecen cambios en el lenguaje, me parece razonable, entendible, lógico. Y yo no había advertido eso que dice Elizabeth, prestaré ahora oreja al tema, al chubia, más tipo, digamos, traducción latinoamericana, ¿no? Lluvia, en lugar de lluvia, ¿no? Chubia, no sé, no sé. La verdad que no lo sé, no lo sé. Le voy a prestar atención. Sí he notado el yeísmo del y, el sonido fuerte de la y, uruguayo, muy sustituido por el uruguayo, ¿no? En fin. Bueno, hay una cosa, mi querido Juan. Bueno, primero que te mando al aire, y recién lo hice off the record, el saludo que te dejó el presidente de la AUF, Ignacio Nacho Alonso. Vos en tu condición de también hombre de fútbol, le conocés bastante, además me parece que andan cerca en generación, puede ser que sea un poquito más joven quizás, ¿no? Sí, el Nacho más joven, pero fuimos compañeros mucho tiempo en la mesa ejecutiva de primera. Yo lo conocí ahí a Nacho y además me acuerdo perfectamente el día bueno, que se dio aquella asamblea tan especial de la AUF, donde cayó la candidatura de Curuchet y bueno, y me tocó llamar a Nacho para proponerle que integrara el Ejecutivo. Y Ah, bueno, mira, sí, o sea que vos sos un poco el padre de la criatura. no, no sé si tanto, porque en aquel momento era que integrara, no que fuera el presidente de la AUF. Él después hizo, ya te digo, tuvimos una época juntos en la mesa ejecutiva, cuando Nacho estaba en la mesa, y bueno, compartíamos muchas cosas, mucho tiempo juntos ahí, y tengo un gran aprecio por él, y sé que él también por mí. Bien, bien. Sí, bueno, de hecho, cuando nombré que ibas a estar a vos, él al aire mismo te mandó y te dejó el saludo. ¿Sabes? Tengo, como siempre, Juan, querido, agradeciendo tu disposición y además teniendo la chance siempre de conversar con vos en tu condición de hombre del derecho, pero también de docente, que suele explicar las cosas apelando a esa condición. Y además de los temas relativamente eclécticos que uno puede abordar con vos, hay un asunto que, un poco preparando la nota, y yo ya lo había notado la semana pasada porque leí acerca de recursos legales para la defensa de la playa, una charla que tuvo lugar este fin de semana. ¿Me podés tirar los titulares de qué va esto y, como dijera mi tío abuelo, a razón de qué? Bueno, a mí siempre me interesó el tema del medio ambiente. En este caso se dio una vinculación con los vecinos de Punta Colorada, preocupados por las obras que se están realizando en el balneario. Y nosotros decidimos tomar ese tema en la clínica de litigio estratégico con los estudiantes y estamos trabajando, estudiando la situación para ver qué podemos aportar desde el lugar nuestro. Pero a mí ya te digo, el medio ambiente siempre me interesan los temas medioambientales, pero particularmente me interesa el medio ambiente desde el punto de vista jurídico, porque a mí me da la sensación de o entiendo que el medio ambiente implica una gran revolución, aunque no parezca, una gran revolución en el ámbito jurídico, porque el derecho, históricamente, el derecho occidental ha sido diseñado para proteger a la propiedad como valor y a los derechos de las personas. Y hoy por hoy hay una visión por la cual el medio ambiente es un valor a proteger, que ya no es proteger un derecho de las personas. Con esto, si bien esto es discutible y se puede entender de otra manera, obviamente, yo consigo el medio ambiente como un bien a proteger, no como el derecho individual de las personas a vivir en un medio ambiente sano, no como eso, sino como una cosa más compleja, Uh donde -huh. yo no lo reivindico como un derecho individual el medio ambiente. Es un bien colectivo que todos tenemos la obligación de proteger. Tal vez si nosotros lo analizamos históricamente, vamos a ver que, no sé, partiendo de la Revolución Francesa tenemos una etapa histórica donde nos interesó mucho la protección de la libertad, después la protección de la igualdad, bueno, el nacimiento del derecho laboral, etcétera, etcétera, los derechos humanos como derechos individuales a proteger,
Y yo diría que en aquel concepto francés de la fraternidad, hoy se identificaría con el vocablo solidaridad. Y el vocablo solidaridad tiene que ver con esto, y tiene que ver con considerar el medio ambiente como un bien agotable. Es decir, me parece que es interesante el tema porque hoy nos estamos enfrentando a una disputa entre desarrollo versus medio ambiente. Y si nosotros partimos del medio ambiente como un valor y de la solidaridad como un valor de la sociedad, no es cualquier desarrollo. Nuestras constituciones históricamente asimilaron, por la época en la que fueron construidas, asimilaron la realización y el desarrollo de los países en función de términos económicos, ¿no? O sea, cuanto mejor sea la situación económica de las personas, del país, más se habrá desarrollado, y eso es lo que persiguen las constituciones. Sí. Hoy creo que eso no es así, no es tan así, y si bien obviamente que todos aspiramos a un mayor desarrollo económico, ese desarrollo económico no puede ser a costa de cualquier cosa. No puede ser a costa de destruir el medio ambiente, por ejemplo. Ese desarrollo tiene que ser sustentable y es un requisito, porque si no, no es desarrollo. Ya no lo podemos medir solamente en términos económicos, porque los bienes de la naturaleza se agotan y nosotros tenemos que pensar como comunidad, con ese criterio y con ese espíritu de solidaridad, no solamente en la vida nuestra, sino que tenemos que pensar en las generaciones venideras. Medio ambiente, hablar desde esta concepción, no de mi derecho individual a un medio ambiente, sino del medio ambiente, de los bienes de la naturaleza, como un bien a proteger por el derecho específicamente. Cada vez que se abordan estos temas, surgen como nuevas miradas y miradas relativamente ya consolidadas. A propósito de esto que decís, dos que se me ocurre preguntarte. Una, hay una mirada que yo he escuchado mucho y es, resulta que ahora los países altamente industrializados, altamente desarrollados, que en buena medida forman parte de lo que podríamos llamar el primer mundo o el mundo rico o el mundo más poderoso, resulta que, dicen estas voces, ahora a los países más pobres, a los más incipientes, a los que tienen más fragilidades, a los que podrían apelar al desarrollo económico para lograr cierto bienestar en su población, ahora le hacen reclamos y exigencias de carácter medioambiental que en su momento ellos no tuvieron, generando sobre nuestras economías y nuestras formas de vida otras formas nuevas de poder que dicen, bueno, llegó el momento de ponerse a tono con el ambiente, nosotros que fuimos los que realmente lo dilapidamos a lo largo de décadas, hasta por qué no siglos. Y ahora que nosotros tendríamos, entre comillas, relativa chance de ponernos un poquito a tiro, estamos inhibidos por esa mirada. Esto lo escuchaste 700 veces, como igual que yo. Sobre este asunto en particular, ¿tenés algo para decir? Sí, seguramente es cierta esa afirmación. El problema es que el medio ambiente es uno solo y lo que ya se agotó, y si seguimos agotando lo que queda, nos va a ir peor como humanidad. Entonces, si bien la factura histórica está bien pasarla, pero no justificación para hacer lo mismo y destruir lo poco que nos queda. Yo la visión que tengo hoy del medio ambiente desde lo jurídico, ¿no? Siempre desde lo jurídico, es esto que te decía, de empezar a verlo como un valor en sí mismo, como un valor a tutelar por parte del derecho. Y hasta ahora eso no ha sido así. Vos fíjate, si ponemos el ejemplo, no sé, por ejemplo, del agua, ¿no? Como un bien de la naturaleza. Hasta ahora se ha tutelado desde el derecho, pero vinculado a la persona. Es decir, vinculado a, yo tengo un derecho humano a acceder al agua potable, entonces es un derecho individual de la persona. O desde el punto de vista industrial, el derecho a acceder al agua para la producción, siempre con un contenido económico. Pero hoy por hoy lo que estamos viendo es que los estados, sobre todo a quienes hemos confiado la protección de estos bienes, con esa mirada y con esas estrategias no han sido eficientes y esos bienes se están agotando o se empiezan a agotar. Entonces, si no cambiamos el enfoque y empezamos a considerar que es una tutela especial, ya no desde lo que significan para la persona individual, sino para lo que significan para la humanidad en su conjunto, me parece que si no hacemos ese cambio, bueno, corremos riesgos como especie, ¿no? A un arriesgo de cómo adjetives como necesito que otra vez me expliques por qué estás insistiendo tanto en abordar estos temas desde la perspectiva del derecho. ¿Dónde crees que? Porque la otra cosa que te quería decir es que también es cierto que ahora se habla del medio ambiente, o como decía Talich, hay que hablar del medio o del ambiente, porque eso, el medio ambiente es una redundancia, pero más allá de eso, de esa cuestión semántica, también es cierto, Juan querido, que hablamos de estos temas ahora como nunca antes en la historia hablamos.
y aún así estás haciendo hincapié en abordarlos desde la perspectiva de la norma, de la ley, del derecho. ¿Por qué haces tanto hincapié en ese asunto? Bueno, hablo desde la perspectiva de abordarlo como un derecho, porque si lo abordamos como un derecho, es exigible. Y esto lo vinculo con un mundo donde tenemos que aspirar a democracias no tanto representativas como históricamente fueron las nuestras, sino más participativas. Y si el medio ambiente o el ambiente es un derecho, es exigible. Y si es exigible, las personas de a pie podemos reclamarlo a los gobernantes acciones concretas, incluso a través de juicios. Entonces, ato las dos cosas. Una democracia más moderna es una democracia participativa donde los ciudadanos no solamente cada 5 años votamos y después se transforma en un cheque en blanco para los gobernantes, sino que todos los días se ejerce la democracia, por supuesto que respetando las autoridades electas, pero desde nuestro lugar, con nuestras interpelaciones a las políticas públicas, y esas interpelaciones muchas veces vienen por decirle, usted tiene la obligación de cumplir con las normas que existen. Bueno, eso, un mecanismo es a través incluso de llevar a juicio al Estado, al gobierno, llevarlo a juicio. Bien, bien. Bueno, es muy interesante esto último que señalaste, porque sigue habiendo como, y eso que el Uruguay en ese sentido es bastante, yo no sé si el término es pionero, pero sí marca muy bien en las estadísticas internacionales acerca de utilizar instrumentos de democracia directa. Y créeme, nos conocimos hace muchos años y para decir Gregorio, mejor dicho, para decir Gregorio, yo no digo Gregre, no tengo la necesidad, por suerte, ¿no? Eso es una cosa que me he ganado. En el marco de la discusión, a propósito de derogar o no 135 artículos de la LUC, a mí me resultó muy preocupante, no que hubiese personas que están a favor y otras que estaban en contra de la iniciativa, pues de eso se trataba. A mí me resultó muy preocupante que muchas voces, algunas vinculadas al gobierno y algunas emitidas por actores principales del gobierno, señalaban que apelar a ese instrumento de democracia directa era generar generar la práctica de la idea exactamente opuesta, y es, en la medida que existe un instrumento de democracia directa, la ciudadanía, ¿por qué no, en determinadas circunstancias, utilizarla? Lo digo por lo que señalaste a propósito de democracia representativa, y la idea que a veces la gente, más allá del legítimo vaso comunicante que los partidos son, tiene derecho a plantear sus cosas desde su propia e intransferible mirada. Totalmente de acuerdo. Uruguay es uno de los países junto con Suiza que tiene más instancias de participación de democracia directa, y eso es algo que nos debe enorgullecer. Lejos de ser un palo en la rueda, es la más absoluta legitimidad en las decisiones que se toman, y nos puede gustar o no, a mí por ejemplo no daba la urgente consideración, pero terminó siendo legitimada por la ciudadanía en un plebiscito, y por lo tanto esa es la esencia de la democracia. O sea que las instancias de democracia directa son algo de lo que debemos enorgullecernos como fortaleza democrática del país. Y estas otras que yo te decía son otros mecanismos que también nos deben enorgullecer. Para ponerte un ejemplo de esto de llevar a juicio al Estado o de llevar a juicio las políticas públicas, nosotros hemos recibido en algún momento, o en algún año atrás, reproches porque, por ejemplo, hacíamos juicios sobre la situación de vulneración de los derechos humanos de los privados de libertad en un convenio que tenemos con el comisionado parlamentario para sistema penitenciario, desde la Clínica de Litigio Estratégico. Y yo decía, muy por el contrario, nosotros deberíamos enorgullecernos que ante la hipótesis de vulneración de derechos humanos de personas que están privadas de libertad, el comisionado parlamentario, que es el poder legislativo, comparece ante el poder judicial a demandar al poder ejecutivo asesorado por un ente autónomo público. O sea, ¿qué ejercicio más hermoso de la democracia civilizada que ese? ¿Cuál es? ¿Que los presos prendan fuego a la cárcel? ¿Que haya un motín? ¿Esa es la alternativa? No. En un país civilizado, la alternativa es poder sentarse ante una persona imparcial, como es en nuestro país el Poder Judicial, y discutir civilizadamente los argumentos de uno y los argumentos de otro, e intentar buscar una solución. O sea que esas instancias, lejos, la democracia directa, los juicios al Estado, lejos de ser palos en la rueda o ser un detrimento de la calidad democrática, son algo de lo que debemos sentirnos orgullosos como país. Y te digo más, mira, nosotros el viernes pasado hicimos un Zoom con los estudiantes, con algunos colegas
porque nosotros es la primera vez que estamos involucrándonos en medio ambiente desde la Clínica de Litigio Estratégico y queríamos aprender. Y charlamos con una colega que está en este momento en Edimburgo, haciendo ¿La una maestría clínica de sobre la Derecho Universidad de la Ambiental. República? Sí, sí, la Clínica de la Universidad de la República. Y charlamos con esta especialista que está en este momento en Edimburgo haciendo una maestría sobre derecho ambiental y con un colega mexicano que presentó una acción judicial para impedir la construcción de un puente en Ciudad de México que afectaba un humedal. Las cosas que nos plantearon, más allá de todo lo que tenemos para aprender, pudimos sentirnos orgullosos de Uruguay. En México, por ejemplo, lo que nos planteaban es que ellos hacen las acciones judiciales, pero después el Estado no cumple, no acata las sentencias. Y en Uruguay sería hoy escandaloso que el Estado, no digo que no pueda ocurrir, pero si ocurre es la excepción. Y es escandaloso, nos escandaliza a todos si mañana hay una sentencia que condena al Estado a hacer algo y el Estado no lo hace. A cualquiera, no importa su participación política, al partido que se sienta, con el que sienta afinidad o por el que milite. A cualquiera de nosotros los uruguayos eso nos causa un gran rechazo. Y eso es bueno, eso es calidad democrática en definitiva. Claro. A propósito, nos quedan como siempre muchos temas para abordar, pero quisiera hacer un repaso casi como el maestro que pasa la lista cuando empieza la jornada en el aula, ¿de acuerdo? El otro día, Juan querido, cuando finalmente se llevó a cabo el remate de las instalaciones de Casa de Galicia, entre otros me acordé de vos, cosa juzgada, ya pasó, ya fue, como dicen los gurises. Bueno, no definitivamente, porque aún se encuentra pendiente la resolución de un recurso de inconstitucionalidad que nosotros presentamos junto con un montón de cientos de socios de Casa de Galicia. Pero Recordanos la esencia de ese ese recurso recurso. tenía dos fundamentos. Uno era reivindicar el derecho a los socios de Casa de Galicia o a los afiliados FONASA de Casa de Galicia a poder elegir el prestador sin tener que ir al que el Poder Ejecutivo les indicaba o al elenco restringido del Poder Ejecutivo. Esa era una cuestión que nosotros consideramos que violaba el principio de igualdad. Tanto los demás usuarios del sistema de salud elegimos libremente y los de Casa de Galicia solo podían elegir entre 4 o entre 2 o entre 3, depende del caso. Y por otro lado, porque entendíamos también que la aprobación de la ley en el Parlamento implicó una interferencia del Poder Legislativo en una decisión judicial que estaba llevándose a cabo en un expediente que era el expediente de liquidación de Casa de Galicia. Esas son las dos razones, resumidamente, que nosotros invocamos. Ese expediente aún está sin resolver, está siendo tramitado por la Suprema Corte de Justicia, y creo que es el último escollo que queda al proceso que el gobierno encaró para dar esta mutualista. Es cierto que si bien no se puede decir que es jugada, cada vez está más cerca de ser cosa jugada. Siendo realistas, esa es la verdad, porque los hechos consumados después tienen una fuerza que le hace muy difícil volver atrás, ¿no? Bien. Y hablando también de otras cosas y en la lógica de una de cal y otra arena, ¿qué ha pasado con el caso de los vecinos de Verdisol? Que ha habido novedades, ¿no? Bueno, el caso de los vecinos de Bardisol fue un gran triunfo para nosotros este año, porque es un juicio que la empresa constructora estaba haciendo por un conflicto que tiene históricamente, y han pasado creo que 3 o 4 gobiernos en el medio, con el Banco Hipotecario y con la Agencia Nacional de Vivienda. Es un conflicto que tiene la empresa que construyó los edificios con el Estado, pero que en el marco de ese conflicto y en interpretación de lo que había ocurrido, la empresa sostiene que volvió a ser propietaria, que al rescindirse los contratos volvió a ser propietaria del terreno donde se construyeron los edificios y por lo tanto reclama que se les devuelva. Lo que sucede es que encima de esos terrenos hay 6.000 personas viviendo. Por eso el juicio que la empresa inició podía tener una consecuencia muy gravosa para estos vecinos, porque implicaba su desalojo. Finalmente, el juez de primera instancia hizo una defensa que esgrimimos nosotros y otros vecinos sobre lo que se denomina manifiesta improponibilidad de la demanda, que es un tema técnico sobre el padrón sobre el que se hizo la demanda, y eso permitió ponerle fin al juicio desestimando la idea del desalojo o de la recuperación del inmueble por parte de la empresa. Esto fue apelado, ahora tenemos que esperar a ver qué pasa en el tribunal, pero significó sí una muy buena noticia para los vecinos, en tanto ya no corren riesgo por ahora de ser desalojados, y creo que también significó, en este caso, fíjate lo que son las cosas, también una muy buena noticia para el Estado, para el gobierno, para la Agencia Nacional de Vivienda, porque en caso de que nosotros no tuviéramos éxito con estas defensas, al déficit de vivienda que hoy ya tenemos se sumaban 6.000 personas más. Claro. Y en ese contexto, hablanos algo
de otra circunstancia por la que atraviesan desde ya hace un tiempo, y vos estás altamente vinculado a eso, los vecinos de comienzo. Bueno, Nuevo Comienzo ahora está en una situación de vuelta al límite, por lo menos para algunos de los vecinos, porque a fines de junio vence el plazo legal para que el fiscal acuse del delito adelantado, por los que están formalizados algunos. Y bueno, esas personas a fines de junio van a ser citados a una audiencia donde seguramente el fiscal, porque se le vence el plazo y porque no ha manifestado interés en archivar el expediente, y eso significa directamente tener que elegir entre la calle o la cárcel para esas personas. Nosotros ahora estamos trabajando con los defensores públicos, les ofrecimos la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad sobre el delito de usurpación, y estamos trabajando en eso también con los estudiantes, así que vamos a elaborar un borrador y se lo vamos a facilitar a la defensa para que pueda utilizarlo. Bien, con relación al tema anterior con el que empezamos la charla del día de hoy, ¿algún comentario sobre lo que se ha dado de llamar el proyecto Neptuno? Me refiero a la importancia de lo ambiental, ¿no? Y esta mirada tan... Uruguay tiene una norma específica, la última modificación de la Constitución, que no permite la gestión de privados respecto al agua potable. Yo creo que el proyecto en sí vulnera la Constitución, pero es una cuestión que, más allá de mi opinión, lo debe decidir la Suprema Corte de Justicia, y seguramente alguien va a interponer ese recurso. Yo no soy afín a este tipo de estrategias, porque me dejan serias reservas, no solamente medioambientales, sino también de modelo, digamos, de Estado, ¿no? A mí me parece que el agua potable, por ciento a cargo del Estado, es un recurso natural que se está extinguiendo en el mundo, que está en riesgo en el mundo, es demasiado importante y demasiado valioso como para permitir en mi modelo de país, a mi juicio personal, una participación tan intensa de los intereses privados. Uh-huh. Hablando de asuntos, de diversos asuntos, ¿dónde estamos parados hoy con el consultorio jurídico de la Universidad de la República? ¿Y qué, cuáles son, no sé si está bien traducirlo en estos términos, las nuevas demandas que llegan a los escritorios de ustedes a propósito del público que tiene acceso al consultorio? Bueno, te diría que en los últimos años, más allá de las demandas tradicionales que el consultorio recibe, han aparecido algunas demandas con mayor énfasis, como son relativas al derecho a la vivienda. Es una cuestión que cada vez se ve más. El acceso a la salud y a las prestaciones de salud no cubiertas ha tenido un aumento en los últimos años tremendo. Este último año, creo que fue 2021, fue récord de juicios, no solamente por el consultorio anduvo cerca de los 500 juicios, pero en el país se hicieron más de 1000 juicios, o cerca de los 1000 juicios por acceso a prestaciones de salud no cubiertas. Eso es 2021. El 2022 sigue con la misma tendencia. O sea que creo que se podría resumir en que muchos derechos sociales empiezan, y con perspectiva estructural, empiezan a aparecer más frecuentemente en el consultorio, que antiguamente, históricamente, siempre tuvo mucho más que ver con cuestiones de familia. Y desde esa perspectiva, lo que suele ser noticia desde hace largo tiempo ya, y que cada vez gana más la atención de los medios, distintas formas de abusos o agresiones de carácter sexual, con marcada incidencia como víctimas en las mujeres o incluso también en los niños y adolescentes. ¿Qué pasa con eso? Bueno, mira, dos cosas para mencionarte respecto al consultorio. El consultorio hizo un convenio con UNICEF y está haciendo un curso sobre la protección de los derechos de la infancia, o sea que nos estamos preparando para trabajar en esa área, todos los docentes de consultorio. Y desde el punto de vista del derecho de las víctimas, omití hacer mención a un hecho que para nosotros ha marcado un antes y un después en la historia del consultorio, que es la creación del consultorio especializado en defensa de las víctimas del delito, un consultorio que tiene al frente a un equipo muy bueno, con Juan Raúl Williman a la cabeza, que nos han hecho sentir muy orgullosos del trabajo de consultorio en el área penal, un área en la que habitualmente el consultorio nunca trabajó, tomando casos muy desafiantes y haciéndolo con un nivel técnico que nos pone muy orgullosos. Hoy te podría decir que en los casos más renombrados, más importantes,
las víctimas han sido patrocinadas por el consultorio y si no trabajo en el área penal, pero sí tengo contacto con fiscales, con jueces, y todos me destacan no solamente el trabajo, sino también el alto nivel técnico de la defensa de las víctimas que viene haciendo el consultorio jurídico, lo cual es motivo de orgullo para todos los que nos sentimos parte de él, ¿no? Ya lo creo. Te despido, pero no sin antes que me hagas alguna referencia a algo que escribiste en redes y de lo que dio cuenta también Diario El Observador en su formato digital. Abogado que cumplía arresto domiciliario, era a la cárcel por cometer otro delito, había sido imputado tras denuncia por hostigamiento, odio y agravios en redes sociales y la justicia dispuso orden de captura. Vos hiciste a propósito un comentario acerca de Fabricio Bacigalupo, ¿no? Sí, porque con otros colegas y amigos patrocinamos a 16 mujeres que fueron víctimas de delitos de odio por parte de Bacigalupo. Esos delitos se cometieron cuando él estaba en libertad prueba por un delito de difamación contra Enrique Amestoy. Y bueno, producida esta nueva formalización, visto que Bacigalupo no solamente había cometido delitos de difamación con anterioridad, sino que además ahora insistía, pero ya bajo el formato de estilos de incitación al odio, bueno, perdió ese beneficio y termina teniendo una orden de captura. Para mí, y para mí no tanto, sobre todo para las mujeres que nosotros patrocinamos, que eran todas mujeres con visibilidad pública, significa, creo que un mensaje no solo para ella, sino para el resto de los que habitualmente utilizamos las redes sociales, un mensaje de que no todo es válido en las redes, de que también se cometen delitos a través de las redes y que hay que pensar mucho antes de publicar, porque, bueno, porque nos puede pasar como Bacigalupo. Son un espacio de impunidad y que se pueden cometer delitos a través de ellas. Pensalo antes de publicar, que no te pase como a Bacigalupo, que a propósito, y está vinculado a cosas que decíamos antes acerca de la representatividad, de la calidad democrática, del funcionamiento de la democracia en manos de los ciudadanos también. Bacigalupo integra o integró el sistema político de algún modo también, ¿no? Sí, participó activamente de distintos partidos en distintos momentos. O sea, es una persona que por lo menos ha sido militante, confeso, y ha estado en alguna lista también de distintos partidos políticos. Yo creo que más allá de los partidos, lo que está claro es que todos tenemos que combatir estos discursos de odio, ¿no? Estos discursos de odio no tienen cabida en ningún lugar, tampoco en las redes sociales. En todo caso, y a modo de información, porque si es que la tenés, porque a mí se me escapa un poco la tortuga, porque es importante, yo soy de los que cree que en organizaciones grandes, vos no te podés hacer responsable de las cosas que dicen, piensan y hacen cada uno de los integrantes de las organizaciones. Sentido común, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no, Juan? Sí, por supuesto, pero cada uno es Pero, responsable del uso ahí es. y las organizaciones tienen que también concientizar sobre un uso responsable de lo que uno dice, ¿no? Lo que uno escribe en el teléfono es como si lo escribiera en un muro de la calle. Entonces, o como si planta una bandera que incita al odio o al racismo. Entonces Porque hay que ser tan prudentes como somos, como en general, la mayoría somos en la vida cotidiana, en la vida de interacción con otras personas, como lo somos en los ámbitos de las redes sociales. porque acá me parece algo muy interesante que también debería obrar en poder del público y es, si bien lo dicho, uno no puede como organización hacerse responsable de las cosas que dicen, hacen, muchas veces utilizando las redes, algunos individuos que cometen y ejercen hechos absolutamente despreciables, pero sí uno tiene la obligación de sacar rápidamente la pata del lazo y decir, esto que está haciendo que en teoría forma parte de los míos, no me gusta, está mal y no lo quiero más formando parte de los míos, ¿no? Ser claros en ese aspecto me parece que también contribuiría a desactivar esa especie de impunidad que campea a la hora de usar las redes sociales, ¿no crees? Totalmente de acuerdo y creo que muchas veces todas las organizaciones pecan los humanos que las integramos pecamos de un corporativismo equivocado. Lo más saludable es decir, uno de los míos se equivocó, uno de los míos hizo algo mal, alguien que se identifica con mis convicciones políticas, sociales o lo que fuera, hizo algo mal y eso está mal y hay que repudiarlo y no hay que hacerlo, en lugar de intentar ver si el otro no lo hizo primero o si uno de los otros no lo hizo antes. Juan, te abrazo. ¿Cómo va Racing? Va bien en la B, ¿no? Viene muy bien, la verdad.
es posible el ascenso. Soy de los que todavía dice la B, pero no es, por supuesto, peyorativo. Mirá, si yo hincha de Liverpool voy a ser peyorativo para la B, que la ha transitado tantas veces. ¿A vos se te pegó No, la segunda división profesional? no, o sea, está bien, me parece que es inteligente cambiar la denominación, todo, pero yo, por una cuestión de años, sigo hablando de la B. Bueno, un abrazo fuerte y gracias como siempre, Juan Sereta, siempre tan amable y siempre tan dispuesto y siempre tan claro.